o sea, los datos son bien consistentes respecto a que Kaiser tiene un vacío político detrás. Y ese vacío, a mi juicio, está siendo llenado por esta relación, esta capacidad que él tiene de proyectar la figura de Milei y de Trump en Chile. El fenómeno Kaiser, dices tú, aparece asociado a liderazgos internacionales, ¿ya? Sí, Tú dices en la encuesta, alta influencia de líderes internacionales como Milei, habla de una correlación de 0,84 con Kaiser y de Trump con una correlación de 0,77. Me gustaría que explicara esto, o sea, ¿qué sí. le llamas correlación en primer lugar? Y luego, ¿por qué cree que esto sería incidente? Sabemos y hemos comentado varias veces que Chile es bien indiferente a la política internacional. Ah, pero mira, es que eso es lo interesante de lo que está pasando. En primer lugar, ¿qué es una correlación? Una correlación básicamente significa que en la medida que una variable se mueve en una dirección, hay otra que se mueve en consonancia con ella. Por ejemplo, normalmente ocurría, ¿ya? Con Trump ya dejó de ocurrir, pero, y está pasando que a veces no pasa, pero normalmente cuando uno va de las comunas más ricas a las más pobres, el crecimiento de los votos de izquierda va en aumento. Entonces aumenta baja el ingreso y aumenta entonces la votación por los sectores de izquierda. Eso se llama correlación negativa, porque una cosa baja mientras la otra sube. ¿Ya? Viceversa, aumenta el ingreso de las comunas y aumenta el voto de derecha, eso es una correlación positiva. La correlación va de 0 a 1, es decir, normalmente en las ciencias naturales una correlación 0,5, 0,6 está bien, pero no es muy alta, se pide un poquito más. En ciencias sociales, por el tipo de fenómeno, porque impera la voluntad humana, que genera pocas correlaciones, en general cuando uno ve un 0,35 ya celebra, ¿ya? Un 0,50 es lo máximo, ¿ya? Mm. Un 0,80, que es lo que tenemos aquí, es la presencia de Jesucristo en la tierra. O Ya, sea, es es la otra cosa. encarnación de Milei o de Trump Exacto. en Chile. No, no, Entonces, no nombraste a Bukele, paréntesis. no, porque Bukele está medido, pero no correlaciona a ese nivel. Eso es lo Ya, interesante. ¿Ya? a ver. Lo interesante es que ahora Bukele es el rey, es el amo, es Sí, el pues dueño. eso sí que es como la unción del Espíritu Santo, pues. No, sí, pues, no, San Bukele, sí. Sí, Entonces, ojo con esto. La correlación en general en este tipo de encuestas es bien discutible porque tú tienes variables poco sensibles a una correlación. Si la gente votó y qué sé yo, y habían 3 alternativas y después otra pregunta tenía 5 alternativas, hacer una correlación es un poquito tramposo. Pero en este caso nosotros diseñamos para poder hacer las correlaciones. ¿Cómo se diseña? Como le ponemos nota a los expresidentes, también le pusimos nota a los candidatos presidenciales y también le pusimos nota a los líderes internacionales. ¿Qué significa esto? Que lo que el computador, el programa puede analizar es ver que, por ejemplo, cuando una persona, ¿ya? Eh, respecto a otra sube el puntaje de este, si sube al mismo tiempo el puntaje del otro. ya. ¿Y cuánto sube? Entonces, cuando tú tienes una correlación muy alta, significa que sube casi lo mismo que el otro. Por tanto, por decirlo así, le pusiste un 4,6 a Milei y le pusiste un 4,2 a Kaiser. Y de 4,6 otra persona subió a 4,8 y Kaiser subió a 4,4. Entonces, subieron lo mismo. Es una correlación muy alta. Entonces, que se dé una correlación así de alta es muy llamativo, es muy importante, y para la baja lo mismo. Entonces, dicho esto, efectivamente es un hecho relevante y hay un segundo elemento que ya no está en la encuesta, que tiene que ver con la interpretación académica, digamos, sociológica o politológica del asunto. Eh, Tiene que haber algún pilar que soporte a Kaiser. ¿Ya? No puede ser solamente una máquina evanescente de malestar, ¿ya? Que mea asados. No alcanza. Tiene Sí, que pues. tener algo donde se sustente. Y cuando uno mira su perfil, en términos ideológicos, que también lo tenemos medido, él aparece muy fuerte en, en todo lo que huela a liberalismo económico y no lo que huela a liberalismo político. Es muy consistente eso.
De hecho, probablemente es su gran pasivo para efectos de una segunda vuelta porque le falta repertorio. ¿Ya? Sí, Y no lo va a tener, además, ¿no? No tiene cómo tenerlo. O sea, va a tener que tratar de convertir a la gente en más liberal, más que tratar de adaptarse a la gente. No se va a poder adaptar. ¿No? Entonces, porque va a destruir su mensaje, además, si se adapta. ¿No? Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Es que cuando uno mira eso, dice, ah, ok, vamos a mirar entonces a este señor desde el punto de vista de este esquema. Bajo este esquema, uno se da cuenta que efectivamente él tiene una consonancia de voto, no solo de evaluación, de voto muy alta con Milei. Y eso, debido al rol tan potente de Milei como presidente, porque normalmente esto no pasa, o sea, lo que está pasando con Milei no es un presidente de Argentina, es una especie de líder, no quiero decir influencer porque ahora significa otra cosa, pero, mm, pero es un influenciador global. sí, sí, un ¿Ya? ícono hoy O sea, él día de la logró, esperanza, del cambio, de la y logró radicalidad. meter una base que no existía, a ver, para ser honesto, el anarcocapitalismo es una cosa que en la historia existió hace 100 años, justo más o menos. ¿Ya? Existió. Y siempre existió, pero como una especie de velita pequeña, ¿ya? Que se mueve a punto de apagarse sistemáticamente, con personas ahí entre medio que tienen sus días buenos, pero, pero son 8 personas, 9 personas, 9 personas en el mundo. Estamos hablando No de es eso. no es anarcocapitalista tampoco. El, Milei sí, no, Milei sí. Sí, otra cosa es que para gobernar no se puede ser anarcocapitalista y estáis medio fregado, ya, pero pero por eso es como una, no sé, una declaración de principio en el fondo, pero es más liberal clásico que anarcocapitalista, po. eh, sí, o sea, su gobierno es más liberal clásico, sin duda. Lo que pasa es que no le queda mucho alternativa. O sea, si él empieza a chocar con su estructura, si empieza a jugar al narcocapitalismo, ¿sabes? Es como en el Frente Amplio, la declaración de los anarquistas dentro del Frente Amplio era una declaración. ¿No? Entonces, pero en el caso de Milei, él reivindica, y yo creo que su gran sueño es efectivamente aplicarlo realmente. Entonces, eh, otra cosa es que tú vas a Bahía Blanca en medio de una tragedia y no tienes cómo aplicar eso, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo llegará el mercado a resolver este problema? El mercado no tiene ningún representante. Entonces, no va a ocurrir. Entonces, yo creo que ahí hay o sea, los datos son bien consistentes respecto a que Kaiser tiene un vacío político detrás. Y ese vacío, a mi juicio, está siendo llenado por esta relación, esta capacidad que él tiene de proyectar la figura de Milley y de Trump en Chile. Claro, y ahí depende cómo les vaya a ellos. Tú dices qué tan incidente, o sea, digamos, puede afectarlo mucho que al otro le vaya mal, ¿no es cierto? Como que Claro, o sea, si a está, Milei le viene una crisis grande, eso dices tú, sí. claro, eso le afectaría muy fuertemente a él porque los puntos de referencia, como decía, como él no es euclidiano, no tiene punto de referencia, pero nuestra cognición, uno de los fenómenos más importantes de la política es que tú estás en un proceso de conocimiento respecto a los candidatos, respecto a la política. Y ese proceso de conocimiento se rompe si tú no tienes ningún punto de referencia. Entonces tú necesitas a Trump y a Milley de por medio. Y necesitas que ojalá la gente hable como está hablando más o menos para que Kaiser crezca, porque si hablan de que Trump puso aranceles y Milley está en contra, y se supone que Kaiser debería estar en contra, entonces se te enreda todo. ¿Ya? Se te enreda todo. Pero la gracia de los políticos es que logran si son capaces de ser políticos, se logra soslayar eso. Mm. ¿Ya? Por ejemplo, este sería un día que si Axel Kaiser hubiese sido el candidato, que también quería ser candidato, a Axel le habría costado mucho operar en este mundo porque él efectivamente está muy en contra de lo que está haciendo Trump. ¿Ya? Pero a Johannes Kaiser dice, ya está. Mientras convenga, ya está. Oye, la demanda, tú dices algo que es bien interesante en esa encuesta, dice que el fenómeno Kaiser se explica, eh, digamos, que los cambios institucionales más radicales se desplazaron a la derecha, que antes del estallido, como le Sí. dicen ustedes, estaban en la izquierda, ¿no es ¿Cómo le cierto? dices tú? Cuéntame.
No sé cómo le digo, pero me dan mono esa cuestión. Ah, ok, No, no. Por eso lo digo, pero como lo pongo entre comillas. ok, Bueno, ok. Kaiser vendría a ser, dices tú, una especie de niño símbolo de los cambios, ¿no es cierto? Esta cosa más Sí, radical, no en el sentido sí, extremo, así de revolucionario, pero el que representa la demanda de ruptura institucional. Así lo dices tú textualmente en la encuesta. sí, Pero acá yo quiero hacer una reflexión de fondo. Este tipo de cambios que se demandan hoy son cambios más radicales, efectivamente, ¿no es cierto?, que el que sí. puede ofrecer Chile Vamos, pero dentro de lo institucional son cambios que no están orientados a la anarquía, sino que justo al revés, al orden. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, primero son cambios, no son revolucionarios, efectivamente, son cambios reaccionarios. Son de gran tamaño, son cambios reaccionarios, son cambios más bien de retorno a una situación previa, ¿ya? Una situación previa que tiene, como todo cambio radical, una dimensión real y una dimensión más bien imaginaria, ¿no? Una dimensión utópica, por decirlo así, aunque la palabra utopía es media impropia en estos tiempos. Entonces, es eso. Eh, Me parece que ese cambio que la gente está pidiendo respecto al orden, eh, efectivamente es un poco volver al pasado, pero al mismo tiempo no volver al pasado porque hay un escenario que es nuevo. Ese escenario que es nuevo es lo que se denomina la migración galopante, el riesgo del crimen organizado, Mm. y la sensación de que todo ese proceso de enemigos están envueltos en una misma cadena, ¿no? Que no hay forma de modificar. Eh, entonces, y ahí viene la idea de combate, la idea de combate, ¿ya? La idea de combate, la idea de lucha, la idea que se toma una lucha que en el fondo es una lucha, si el estallido, entre comillas, es la lucha desde abajo hacia arriba, esta es la lucha desde arriba hacia abajo, ¿ya? Eh, con una fuerte búsqueda del principio de autoridad. Y aquí viene el gran problema. ¿Es la búsqueda del principio de autoridad, por definición, una lógica institucional? Entonces, allí es donde yo me bifurco respecto a tu interpretación. El, yo lo que creo es que eh, la institucionalidad, por definición, es imposible que tenga un ejercicio institucional propiamente tal de carácter reaccionario. La institucionalidad, por definición, tiene que ir manejándose en la temporalidad. Yo creo que las teorías políticas son básicamente teorías del tiempo, ¿ya? Ya, pero a ver, ya, a ver. O sea, te voy a explicar, No, mira. no, no te vayas ya a lo del tiempo. O sea, y estás como Fernando Paulsen también. No, estoy haciendo me parece que una cosa que es importante entender. O sea, A ver, el liberalismo cree en el cambio paulatino, ¿ya? En el tiempo, que tú caminas, no corres. Eh, el socialdemócrata cree que tú trotas y a veces corres, ¿ya? Y vas avanzando en ese cambio. El conservador te dice, mira, camina cuando sea muy indispensable, si no, no camines, ¿no? Y nunca corras, por Dios, ¿ya? Que falta de respeto, ¿no? Eso es lo que dice el conservador. El socialista más marxista, ¿no? Ya cree en que ya no solo corres, tú saltas, ¿no? Haces salto histórico. Eh, Mira, en realidad para poder llegar al socialismo necesitamos esto, pero saltemos en esta etapa, saltemos, ¿ya? Y el anarquista es mesiánico, esto es, cree en el salto al vacío. Dice, yo voy y me tiro, y lo que ocurra después va a ser excelente porque lo único que puede purgar toda esta porquería, ¿ya? Es la destrucción total, bueno, ¿ya? eso, claro, eso representa perfectamente el periodo 2019. Exactamente, Claro. exactamente.
Entonces, lo que yo digo es que este periodo que estamos viviendo, hoy día, el fenómeno Kaiser es una forma de estallido de arriba a abajo, donde tenemos a un ser humano que, por supuesto, la historia lo ha puesto allí, en términos de que la historia va eligiendo los protagonistas de sus respectivas obras, y este personaje, su destino, en el caso de éxito, es el salto, es el salto completo, la- es, bueno, en el caso de Milei, es destruirlo todo para que todo sea formado, ¿ya? Con la pretensión de que esa configuración sea tan obvia, tan natural, esto es muy importante, tan natural, tan propia de la existencia de todas las condiciones de posibilidad, que entonces va a surgir prácticamente de la nada una respuesta. ¿Ya? Yo no tengo la respuesta, yo tengo el camino de la respuesta. Mm. Eso es una cosa, eso es mesiánico. ¿Ya? Eso está en todas las religiones, en las fases mesiánicas de todas las religiones, en el judaísmo, en el islamismo, algunos cristianismos también tienen estas fases mesiánicas. Bueno, esto es muy importante hoy día, está siendo muy importante en el mundo, y yo creo que Kaiser representa más bien eso. En mi opinión, desde el punto de vista aburrido y fome del institucionalismo liberal, ¿ya? Eh, que aquellos que tenemos creencias más en el marco de la socialdemocracia o cosas por el estilo, consideramos que el liberalismo político es un elemento constitutivo de nuestra configuración y por tanto creemos en una institucionalidad más bien de ese orden, ¿ya? En la lógica de, porque nos da un poco de temor, digamos, lo que venga después de este salto al vacío. Ahora, qué bueno que usaste el concepto de anarquía, porque, a ver, yo estoy pensando en la mente del votante. Si lo que uno quiere es orden, autoridad, lo que sea, todos esos conceptos que pudieran representar un poco la propuesta, incluso la performance, ¿no es cierto?, de Johannes Sí. Kaiser. Si esa es la propuesta que encanta, la moda del momento, por decir, entonces me resulta difícil pensar que aquellos que hoy te dicen, sí, yo votaría por él, lo harían con una intención meramente simbólica. Anda y que micciones sobre el asado. En otras Mm, palabras, o sea, si tu percepción de la realidad está haciendo que el país requiere cambios fundamentales orientados hacia en esa dirección, orden, autoridad, todo lo que la derecha identifica más bien a la derecha o qué sé yo, como que lo último que haces es votar de manera testimonial, creo yo. O sea, si hay miedo, porque la derecha funciona mejor con miedo, ¿no es cierto? O sea, la derecha es una respuesta mejor al miedo que la izquierda. Supongo mm, en eso estamos de acuerdo, ¿no? sí. Ya. Si hay miedo, te vas a la segura, no arriesgas y por lo tanto, en el análisis tú dices que la extrema izquierda es contrainstitucional, pero eso no se da en la derecha. O sea, me cuesta pensar que en el fondo, ya, yo quiero esta persona, este es un voto meramente de rechazo, pero al mismo tiempo tengo miedo y al mismo tiempo quiero autoridad y al mismo tiempo quiero orden. Eso lo veo como contradictorio. Ok, está bien, tienes razón, pero hay un punto importante. Este es el momento en que uno, desde la sociología, tiene que decir cosas que parecen perversiones. Lo que pasa es que a la mayor parte de la gente le cuesta mucho entender que la gente que apoyó el estallido social es la misma que hoy vota por Kast o por Kaiser, un porcentaje de ella. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos nunca que el 2020, olvídate del 80% de la prueba, pero si tú veías variables duras Sí. de posibilidad de voto de la izquierda tenía un potencial de 65%. Ese era su potencial. Y hoy día el potencial de la derecha es el 65%. ¿Eso qué significa? Una cosa súper simple. Significa que hay un porcentaje grande de personas, ¿ya? De entre el 15 y el 20%, ¿ya? Que sencillamente eligió a Boric, votó después por el Consejo Constitucional, por el Partido Republicano, después se fue a Matei y ahora está sacándole cosas a Kast y a Matei y está con Kaiser. ¿Ya? Y ese porcentaje se va carcomiendo en el proceso, algunos porcentajes quedan por aquí y por allá, pero finalmente eso es. Entonces,
las personas que explican y que van a explicar el triunfo del que venga, ¿ya? Van a ser estas Sí, personas que sí, estuvieron con el estallido, que, y esto es normal, o sea, además esto, y quiero decir que esto suena muy raro, porque no es euclidiano nuevamente, pero es muy normal. O sea, no puedo olvidar nunca, hay una página de Guerra y Paz de Tolstoy, donde está la discusión exacta entre todos los sectores, ¿ya? Hay una especie de sociólogo de izquierda insoportable en la mesa, ¿no? Entonces, y están discutiendo, ¿no? Entonces, este tipo va y empieza a hablar de Rousseau, y Rousseau era un hombre que era terrible para los sectores conservadores en ese tiempo, ¿ya? Y, bueno, todavía muchas veces. Entonces, y resulta que en ese contexto la discusión es, mira, hay un problema, y es que, y dice este tipo, entre comillas, de izquierda, ¿no? Dice, mira, hay un problema que es cierto. La gente abrazó la revolución, pero luego consideró que la violencia había sido mucha e innecesaria, ¿ya? Y esa ecuación no se ha logrado resolver, y dice, y ahí viene la parte importante, porque ahí le va la parte novelística, digamos, y además que fue real, hasta que llegó ahora, en este instante, Napoleón Bonaparte, que resuelve el problema entre orden y transformación, ¿ya? Y que fue cierto, que efectivamente tuvo que aparecer un personaje como Napoleón, ¿ya? Para poder resolver, entre comillas, ese problema que finalmente no se resolvió hasta que termina 100 años después la República Francesa, qué sé yo. Entonces, es ese proceso el que nosotros estamos viviendo, y naturalmente entonces estamos en la búsqueda de nuestro Bonaparte que logre juntar las transformaciones que los chilenos desean, añoran y exigen, y qué sé yo, y la posibilidad de que eso se haga con unas bases de orden y que no se diluya la institucionalidad en ese proceso. Y eso es muy complejo. Ahora, respecto al voto testimonial, esto es muy importante. Yo tengo no lo apliqué ahora, pero pensando en esto podría aplicarlo. Hay una cantidad de tipos de liderazgo que uno podría tener, ¿no? Y uno de los liderazgos es el liderazgo testimonial. Uno esperaría que cuando pregunta respecto por qué le parece más importante a un líder para elegirlo presidente, lo normal es que te digan, mira, lo más importante para ser presidente, ¿ya? Es que yo tenga una, un- una persona que sepa gestionar, que sepa tomar decisiones, ¿no? Eso es lo más importante de un presidente. Va a tomar decisiones importantes todos los días, que tome buenas decisiones. Pero resulta que en las encuestas que hicimos el año pasado esta pregunta, nos aparecía ese porcentaje, no me acuerdo exacto, pero ponte tú 45% para esa variable, que es inusual, ¿no? Eh, Hay gente que vota eventualmente por un presidente porque es una persona exitosa, porque le parece que las personas exitosas producen éxito y quieren éxito, ya está. Pero eso es muy poquitito ahora. En algún momento probablemente fue alto con Piñera, ¿no? mm, mm. Pero muy poquitito ahora, porque bueno, tampoco es que haya muchos exitosos en las candidaturas. Pero fíjate que pasó en el Frente Amplio esto, con los votantes del Frente Amplio. El votante del Frente Amplio casi no vota por alguien que tome decisiones, vota por alguien que sea auténtico, que diga lo que piensa. Claro. Eso pasó con Chávez en Venezuela, Mm. pasó con Trump en Estados Unidos, ¿ya? Y pasó con Boric en Chile, ¿ya? Al final, el momento de autenticidad de Boric es el electoralmente más importante. O sea, no hay ninguna propuesta de Boric que haya sido importante. Lo más Mm. importante fue, uno, primera primaria y primera vuelta, porque duró mucho rato, el árbol. Dos, Don Francisco, ¿ya? O sea, segunda vuelta, Don Francisco. O sea, si no hay eso, esas dos cosas, no hay candidato. Entonces, yo creo que puede ocurrir con Kaiser que pase lo mismo. Eso es mi tesis. Mm. Sí. A ver, eh,
yo soy de la idea de que para que Kaiser crezca, o sea, primero, respecto del 19 de octubre, del 18 de octubre, es verdad que había un apoyo transversal a la violencia. Yo creo que no es que estuvieron por el estallido, sino que había un apoyo transversal a la violencia, pero yo siempre me lo he explicado, porque obviamente para mí fue completamente desconcertante lo que estaba pasando. O sea, lo que más me impresionó de toda esa época, me acuerdo, era ver matinales, en que como que tú decías, esto es completamente irracional lo que está pasando acá. O sea, el relato. Entonces yo digo, en esa época no había un doble discurso, o sea, no había un contrarrelato, había No, pues, un relato de no. los abusos y esto es la gente que se manifiesta por los abusos y, y ese relato que se instaló, que lo instaló la izquierda, lo recogieron los matinales y, y ese relato además lo asumió de alguna manera la derecha, o sea, concedió ese punto siempre lo concedió, decía, sí, es verdad que la gente quiere cambio, lo cual no es que fuera falso que la gente quisiera cambio, ¿cachai? Pero no hubo una confrontación, un intento serio por instalar una interpretación distinta a lo que estuviera pasando. Mm, Entonces, de alguna manera, yo creo que se validó la violencia de arriba abajo, o sea, de alguna manera estaba validándolo todo, la institucionalidad. Era el presidente validando, era el militar, eran los matinales, los medios de comunicación tradicionales, o sea, no había nadie que se atreviera a decir en realidad lo que estaba pasando o a ofrecer una interpretación alternativa de lo que estaba pasando. Acá sí, efectivamente hay gente muy descontenta, pero la gente que está en la calle no es la gente descontenta común y corriente que un día decidió, en vez de ir a trabajar, partir a tirar piedra. Eso no es verdad. Bueno, no hubo ese contrarrelato. Entonces yo creo que es un poco distorsionado decir que, claro, que la gente estaba por el estallido, la gente estaba por algo que parecía evidente, que es que, estamos por, esto es la forma de lograr cambios, todos transversalmente dicen que esta es la forma de lograr cambios, y bueno, tú sabías, me imagino que hay, de hecho, no me imagino, sé que hay miles de experimentos en este sentido, ¿no es cierto? O sea, que en una sala de clases, si todo el mundo dice que, si 40 alumnos dicen que esto es rojo, aunque sea verde, la mm. gente empieza a cambiar de opinión y a creer que efectivamente eso es así. Entonces, yo creo que de ese tipo fue el fenómeno del Sí, pues. 2019 y no se puede obviar el papel que tuvo o que no tuvo en realidad la derecha, porque fue Claro, lo que pasa es totalmente... que, claro, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tú estás describiendo una cosa que es convencional para todos. O sea, de alguna manera, yo escucho a gente de derecha que quiere creer que eso fue irracional y que esto es racional, o que el golpe es racional. Eh, Ya, ya, tú entonces, dices, acá hay un fenómeno, eso claro, lo que vale para allá, lo que vale entonces también claro, o vale sea, para ahora, que hay un relato transversal o qué sé yo, yo, una cosa yo así. lo que he medido es lo siguiente. Lo normal es que la gente que te dice en una encuesta, que es difícil decir cosas muy altisonantes, que te dice que la violencia es la única forma, la violencia de las protestas es la única forma para conseguir cosas, nunca baja del 20%, nunca baja del 20%. Y en épocas donde manifestaciones violentas están logrando modificaciones, eso genera escenarios del 60%. Claro, ¿Ya? Y por tanto, los políticos que están acostumbrados a olfatear los porcentajes no tienen ninguna gana de ir a chocar contra ese muro. ¿Ya? Eh, por claro, supuesto, si tuvieran una mirada de largo plazo, porque la gente después se arrepiente y claro, dice, ¿cómo fue posible que apoyaran estas cosas? Pero ellos no claro. estaban apoyando. ¿Ya? Entonces, Yo me acuerdo, entonces, paréntesis, me acuerdo de una encuesta después de la elección de Piñera que alguien hizo, no recuerdo quién era, eh, sobre quiénes eran los que habían votado no por Piñera, en un momento de muy baja popularidad de Piñera. Y Piñera no había ganado la elección, eran como 10% los que reconocían haber votado. claro, claro. Fíjate que es que eso pasa. Mira, yo tengo un truco para eso, se lo doy a los colegas que hacen encuestas. Cuando me tocó hacer una investigación, me acuerdo justo después de que la BIM perdió con Lagos. ¿Ya? Y entonces tenía que saber, para poder hacer la investigación, quiénes habían votado por la BIM y por Lagos. Pero había ganado Lagos, entonces la gente que era voto blando de la BIM Claro, iba
a irse. Entonces hizo una cosa absurda. Esto fue como 3 meses después de la segunda vuelta, 4 meses después. Entonces puse una cosa absurda, pero funcionó genial. Puse, ¿por quién votó usted en segunda vuelta? Lagos. No, puse primero a Lavín para poder ponerle un poquito de prestancia en la pregunta. Lavín, ¿ya? Lagos, y puse alternativa C, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el resultado fue Lagos 51,5%, ¿ya? Lavín 31%, no me acuerdo, ¿ya? 18,5%. Una cosa espectacular, ¿sabes? Entonces, era una cosa espectacular. Entonces ahí tú tenías claro cuáles eran esos votos, ¿ya? Que habían llegado donde Lavín y que mañana te iban a entregar. Entonces, efectivamente, cuando tú preguntas para atrás, nadie confiesa, ¿ya? El fenómeno Monsalve, no me acuerdo. No me, no me acuerdo. Vamos, podemos llamarlo así aquí en adelante. Mira, yo creo en todo caso que una figura, o sea, mira, yo lo digo como lector incluso también. El desafío fundamental para mí de Kaiser, la posibilidad de crecer que tiene, para mí, está asociada a la posibilidad, aunque quizá estoy racionalizando mucho y en ese sentido equivocando el análisis, pero la posibilidad de mostrar que puede hacer eso que dice que quiere hacer. Y Mm. demostrar eso es complicado. Y Sí, por pues, eso creo que si es que es verdad lo que tú dices de la correlación entre el liderazgo internacional, tiene que ver con eso, con la viabilidad en el fondo. Yo no claro. creo que el voto por Kaiser sea un voto tan de rechazo como era, no sé, a ver, acuérdame algún candidato de izquierda así típico, pero que sea como evidentemente voto de rechazo, sin que tú sabes que no va a salir, tú sabes que no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo se llama? Hay uno que Bueno, Jadwe, pues, Jadwe, un voto de protesta, digamos. Jadwe es Del un CAR. voto de protesta, sí, Jadwe podría ser, pero hubo otros en el pasado que están siempre en la papeleta, que tuvieron varias veces en la papeleta, que no tenían ninguna posibilidad. Yo creo que acá no alcanza, o sea, yo creo que la Nada, yo creo que tendencia, fue muy eficaz, nadie sabía primero si era por derecha o por izquierda, de hecho fue muy eficaz, acuérdate, en el norte Parisi, con sus primeras campañas, muy impugnadoras, muy entretenidas, muy potentes desde el punto de vista del relato, y eso era un voto de protesta total, o sea, vamos entonces, ahora, él tenía siempre esta cosa de que era conocido por la pizarra económica, entonces eso le mm, daba como una prestancia y le permitía maquillar un poco ese voto de protesta. mm, sí, claro, exacto. Ahora, yo creo que eso está asociado a eso, por eso creo que los errores acá se le pueden costar caros, porque yo me imagino que una persona que vota por él, vota en el fondo pensando, quizá él hace realmente los cambios, no sé.